La pareja como padre o madre. La psicología del amor. Randy, gerente de propiedad de 32 años, alto, flaco y con cara de niño, tuvo una infancia problemática. Su madre era adicta a los calmantes y muchas veces se perdía en un mundo propio, y así traicionaba a su hijo. Cuando estaba despierta, se ponía muy crítica y acusadora. Lo culpaba de que la casa estuviera sucia o de que la comida no estuviera lista. A veces el abuso verbal era tan fuerte que Randy se largaba a llorar y tapándose los oídos le rogaba que dejara de hablarle de esa forma. No sabía cuál de las conductas radicales de la madre era peor, la evasión y el abandono o las acusaciones furiosas. De cualquier manera la veía como una persona loca y fuera de control. Así fue como aprendió a sobrevivir en su adolescencia usando el escudo de su madre y evadiéndose en las drogas primero y más tarde en los libros. De esa forma evitó sentirse vulnerable hacia la rabia de su madre y responsable por su depresión. De hecho, evitó sentir cualquier cosa anestesiando el alma. Cuando se fue de su casa, Randy ya se había identificado con su padre, un intelectual, y había desarrollado un escudo de esas características que lo hacían estar hiperalerta y defensivo. Aprendió que si confiaba en ese personaje podría pensar todo a través del análisis y evitar las oleadas de tristeza, enojo y culpa. Permanecería alerta y a flote. Hallaría respuestas claras a problemas complicados. Así echó el mundo emocional caótico de su madre a la sombra. Después de cumplir los 30, Randy se dio cuenta de que tenía un deseo espiritual muy profundo en su interior y que anhelaba un universo ordenado y lleno de significado. Exploró diversos métodos de pensamiento positivo y filosofías orientales, y así corroboró el desprecio que sentía hacia lo emocional. De a poco empezó a sentirse más seguro con esas respuestas nuevas y siguió fortaleciendo la defensa intelectual contra los sentimientos de tristeza, culpa, vergüenza y aislamiento con una filosofía espiritual intrincada. Al actuar el personaje de un puber carismático, Randy era como un imán que atraía a mujeres jóvenes, atractivas y muy espirituales. Había vivido con 6 amantes antes de empezar la terapia y contaba que ninguna estaba tan comprometida con lo espiritual como él pretendía. Todas ponían demasiada distancia o eran muy irritables emocionalmente. Mientras Randy contaba las historias de cada relación, surgió un patrón de conducta. En todos los casos, Randy había sentido una unión espiritual muy profunda y se había ido a vivir con cada una enseguida. Finalmente, Randy aceptaba cualquier falta de armonía entre ellos, como una diferencia de opinión. En esos momentos aparecía un personaje de la sombra. Se asustaba y tenía una sensación de abandono cuando su amante se separaba de él o se imponía aunque solo fuera un poco. Cualquier movimiento que hiciera ella por su cuenta, como organizar algún programa con amigos sin consultarle, actitud que ella consideraba algo insignificante, era para él una amenaza de catástrofe. El de la sombra de Randy no soportaba el sentimiento de separación. Necesitaba que su amante estuviera presente en todo momento y se angustiaba si ella se ocupaba de su propia realidad. Aunque se consideraba un hombre tranquilo, sensible y emocionable, Randy se aterraba si su amante se ponía demasiado sensible. Se irritaba, se enojaba o se deprimía. Como inconscientemente trataba de evitar sus propios sentimientos por miedo a caer en el caos, no soportaba que su compañera tuviera sentimientos perturbadores. En ese momento analizaba los problemas que presentaba ella para tratar de curarla y restablecer la armonía que él necesitaba con desesperación. Proyectaba la pérdida de control de su madre sobre su pareja, y el deseo de curarla tapaba en él la incapacidad de manejar su propio caos interno, que amenazaba con aparecer cada vez que él se sentía avasallado por las emociones.
Actualmente Randy vive con Betsy, una compositora rubia de 29 años, educada por una madre dominante e invasora después de que su padre la abandonara. De haberse impuesto ante su madre inconscientemente, Betsy siente que se habría arriesgado a que la abandonara. Por eso desarrolló un personaje de la sombra tranquilo pero rebelde y resentido. Con Randy recreaba ese modelo. No podía expresar que necesitaba tranquilidad en las mañanas. Entonces sentía que si le decía algo él la abandonaría. Pero en consecuencia creció el resentimiento en ella hasta que tuvo que contarle al terapeuta lo que sentía. Randy se levantaba muy temprano a la mañana. Salía del cuarto en puntas de pie, pero ella se despertaba y percibía los ruidos que él hacía como una intrusión. Así es como ella describe la situación. El que él entre al cuarto cuando yo estoy durmiendo es una actitud muy insensible y egoísta, es una invasión. Es una proyección sobre Randy de su propia sombra, heredada de su madre. En las garras de su complejo de madre, Betsy se paraliza. No tiene la menor idea de cómo comunicarle las necesidades a Randy de una forma constructiva, y cree que tiene que optar entre dos extremos, reflejados en un personaje de la sombra. Sacrificar la necesidad de dormir y quedarse con sueño, resentida y distante, o tomar una actitud combativa y expresar sus demandas a riesgo de que él la rechacen. Betsy copió su relación con su madre. Cree que si expresa su punto de vista, Randy la abandonará. Con la terapia aprendió a describir el dilema en el contexto de cada personaje de la sombra. La niñita asustada que le teme al abandono, la mujer demasiado independiente que no puede expresar su vulnerabilidad, y la mujer madura que tiene necesidades propias válidas. A medida que iba distinguiendo a los personajes, logró ver cómo actuaba cada uno en la relación con Randy. Sin duda Randy también copió su relación con su madre. Cuando Betsy tiene reacciones emocionales fuertes por la acumulación de sentimientos no expresados, él se aberra, la percibe crítica y le da pánico que pierda el control. En ese estado de miedo, se distancia de sus propios sentimientos sin darse cuenta y se escuda detrás del intelecto, con el que la analiza y proyecta en ella la causa de los problemas que sufren. Pero aunque él acierte en la descripción, ella se siente atacada, como si él mismo estuviera metiéndosele por la garganta. Entonces lo rechaza para defenderse de los ataques. Y así es como el objetivo que tienen en común, comunicarse en un esfuerzo por sentirse seguros y amados, se pierde por completo. Los complejos parentales de los dos luchan entre ellos, alimentándose cada uno de los temores y las ansiedades del otro en una espiral infinita que desciende hasta que lo único que les queda por hacer es asumir la responsabilidad por sus propios sentimientos, relacionarse con sus propias proyecciones y salir del pasado para volver al presente. El ideal es que Betsy identifique las señales que indican que está atrapada en un complejo, se siente paralizada, como muerta. Pierde el sentido del humor y la risa, no es capaz de jugar. Entonces puede aprender a decir: me siento invadida y eso me pone furiosa, pero no lo expreso porque me da miedo que me juzgues y me rechaces. En cuanto a Randy, también debería identificar los indicios que señalan que está atrapado, se siente irritable y ansioso y se vuelve crítico. Entonces aprendería a decir: me siento desconectado y siento que me atacas. A su vez ella podría contestarle: y yo siento que me desborda la responsabilidad cuando tú te sientes desconectado. No soy tu mamá y no puedo hacerme cargo de todas tus necesidades. Yo tengo mis propias necesidades. Al poder ver su propio sentimiento de desconexión, sin desmoronarse, Randy lograría respetar más los límites de Betsy, y a su vez, si empieza a ver el personaje de la víctima silenciosa y separarse de él, ella va a sentirse mejor respecto de ella misma y a estar menos enojada con él, y quizá un día sienta la seguridad que se necesita para profundizar la intimidad. También
quienes viven un patrón de relaciones a larga distancia o buscan un amante inalcanzable como una persona casada, conviertan quizás a su pareja en su padre o su madre. Peter, empresario de sistemas, dice acordarse de haber sentido que no lo deseaban incluso desde que estaba en el vientre de su madre. Tiene recuerdos vagos de haberla buscado y sentirse rechazado de niño, antes y después de nacer. Cuando empezó la terapia, contó que estaba enamorado de una francesa que había conocido en París. El anhelo que sentía él por ella a la larga distancia despertó en él una gran pasión. Creía que era la mujer ideal para él. El único problema era que no estaba. Cuando descubrió la conexión entre su utopía y la necesidad que tenía de que su madre le prestara atención, estuvo en condiciones de terminar esa relación fantasiosa y prepararse para conocer a una mujer que estuviera a su alcance. El abuso sexual en la infancia también provoca que se impriman las proyecciones parentales sobre los amantes. Camille, una estudiante universitaria afroamericana a quien el padre abusó durante 10 años, explica que solo está segura en triángulos amorosos. Me atraen los hombres que ya tienen una relación por otro lado porque me desean pero no tanto. No necesitan tanto y por eso no hay tanto riesgo. Además siento la emoción de la competencia, los celos y el miedo que sentía con mis padres cuando era chica. No me interesa la monogamia ni aspiro a una intimidad duradera con una persona. La mayoría de las relaciones tiene una versión de esta historia. Uno de los dos o los dos transforma al otro en una figura paterna. Atrapado en un complejo, el individuo se siente herido y furioso y más tarde atontado y casi muerto. En consecuencia, se juega un proceso repetitivo y mecánico en el que cada uno cree que el otro es el del problema y culpa permanentemente los estados de ánimo o las conductas del otro. Así, la solución al problema es que esa persona se despierte y cambie. A esa espiral negativa que desciende la denominamos montaña rusa, porque los amantes se suben juntos en el mismo lugar y dan vueltas fuera de control, pero al final se bajan donde se subieron. En realidad todo sigue igual. Anduvieron a gran velocidad y dieron muchas vueltas, que siempre terminan en agresiones o evasiones, otra forma de agresión. Después de las vueltas repetitivas en la montaña rusa, las palabras dulces y simples que antes curaban heridas, ahora son espinosas. Irritan la herida cada vez más hasta que uno de los dos o los dos queda herido, desilusionado y traicionado. Llega un punto en que sienten que el otro es un enemigo y eso los desespera y los derrota. Esos sentimientos, él nunca va a darme el amor que necesito, o no va a cambiar nunca, o no va a funcionar, muchas veces parecen interminables, y sin una clara conciencia, el sufrimiento aumenta hasta que uno de los dos acaba la relación. Incluso si llegan a perdonarse mutuamente, en algún momento se repite el ciclo. Sin embargo, la montaña rusa puede convertirse en una herramienta para el trabajo con la sombra. Las proyecciones revelan aspectos de la sombra interna de una mujer en las acciones de su pareja, como el lado controlador y castigador de ella. O bien un hombre ve su propia oscuridad en el rostro de su pareja, en otras palabras, ve su propia naturaleza inconsciente, furiosa y crítica, que se esconde detrás de su retraimiento pasivo. Para iniciar un romance con la sombra, es decir, aprender a relacionarse con ella, reintegrarla, hay que reconocer la proyección, admitir que existe en el interior de uno e identificar y comunicar los sentimientos en el momento. Así puede establecerse una relación con una persona en el momento en que se vive, no como en un fantasma del pasado. Cuando uno de los dos amantes ve que el otro acepta la responsabilidad plena, puede acabarse el juego de la culpa. Entonces los dos se relajan y vuelve Eros. De esa forma, como resultado del poder curativo del amor y el regalo del trabajo con la sombra, la pareja se convierte en un medio para el desarrollo de la conciencia en los amantes.
a medida que sienten mayor seguridad para con ellos mismos y hacia el otro, se nutre el alma y la relación se transforma. Aparece otra clase de confianza y de fuerza interior. Entonces los dos se desarrollan y se rompe el cascarón, que posibilita una mayor individualidad y vulnerabilidad y una mayor capacidad para asumir riesgos. Así, los amantes integran los opuestos más profundamente y llegan a aceptar, incluso valorar, tanto la luz como la oscuridad que hay en ellos mismos y en su pareja. La pareja como Dios, los arquetipos del amor. Además de las dos fuentes de la imagen proyectada de otro que hemos visto, o partes rechazadas y rasgos parentales, también hay un aspecto colectivo y arquetípico de la imagen, como lo describe Robert Bly. Cuando un bebé varón, que es muy vulnerable, se desilusiona por primera vez de su madre cuando ella no lo atiende adecuadamente con amor y alimento, hace un berrinche furioso y se imagina que su mamá, un ser humano que para él representa la fuente todopoderosa de vida, se convierte en un arquetipo que lidia con la muerte como Kali, la diosa hindú iracunda del nacimiento, la muerte y la transformación. Si la proyección se fija, el hombre verá durante toda su vida a su madre con la cara de la diosa devoradora, crítica y exigente. Entonces, para sobrevivir, se pone la cara de una especie de protector sumiso, para evitar la furia amenazadora de ellas. Más tarde, cuando el hombre se enamora, le transfiere la proyección a su compañera, como un legado de familia, y ella sin saberlo se pone la máscara de Kali. Así es como en su matrimonio una mujer se da cuenta de que se ha vuelto más agresiva, ambiciosa u hostil de lo que era. A la vez el hombre se vuelve más amable, lo que enfurece más a su mujer. Ella lleva toda la energía de Kali, mientras él adquiere cada vez más calma y le dice que ella necesitaría una terapia. En la mujer se da el mismo proceso. Cuando es chica, inconscientemente toma diversas imágenes de masculinidad y proyecta un tirano autoritario en su padre, un ser humano, y termina viendo en él la cara de un guerrero asesino o un dios oscuro y dominante. Cuando es adulta y se compromete en una relación con un hombre, él asume la proyección del padre de ella y se vuelve un hombre más controlador, rígido y de características soberanas. Ella, por su parte, sobrevive a someterse, incapaz de controlar al personaje tirano que hay en su interior. A diferencia de la sombra personal, que puede considerarse de origen parental únicamente, las imágenes arquetípicas son más complejas e inefables, derivadas de una confluencia de factores. El modelo femenino, corporizado en la propia madre, contiene imágenes de mujeres de los cuentos de hadas, las historias religiosas, las películas y la publicidad de la televisión y otras fuentes culturales que absorbimos en la infancia. El modelo masculino, corporizado por el propio padre, contiene las imágenes de hombres que encontramos en las mismas fuentes. Además, todo arquetipo está representado por una imagen conformada de un par de elementos. Tiene dos lados, el iluminado y oscuro, como Cristo y Satanás, o los aspectos de misericordia e ira de Yahvé, los persas Ahura Mazda y Ahriman, y los egipcios Osiris y Set. La deidad femenina también tiene dos lados, la Durga hindú, madre omnipotente que combate a los demonios y brilla en el esplendor de 1000 soles, es el lado opuesto a Kali, la diosa negra, que usa un collar hecho de calaveras y empuña armas en las muchas manos que tiene. La egipcia Bast, diosa de la alegría, es hermana de Sekhmet, diosa de la retribución divina, que tiene cabeza de león y cuerpo de mujer. Y en la tradición judeocristiana, Eva, la segunda mujer de Adán, llegó al poder recién después de que Lilith, la primera esposa, lo desobedecieron al negarse a estar debajo de él, y por eso se le echara al reino de los perros salvajes y los búhos que chillan. En una discusión sobre el tema de la psicología masculina, el escritor Robert Johnson
seguidor de Jung, señaló que es difícil pero necesario que el hombre distinga los diversos aspectos de la proyección femenina: la madre, el arquetipo de la madre, el complejo de madre, la diosa, la esposa, el ideal romántico, la hermana, la hija y la amiga. Si una proyección contamina mal una relación, como el complejo de madre o la proyección de diosa sobre la esposa, podría ocasionar una destrucción emocional. También para la mujer es difícil distinguir los diversos aspectos de la proyección masculina. El padre, el arquetipo del padre, el complejo de padre, el dios, el esposo, el ideal romántico, el hermano y el amigo. Marcia había sufrido abuso sexual de niña y en la adolescencia la habían violado, por lo que se le había escondido la pasión por completo y también la furia contra los hombres. Hoy en día, a los 34 años, se enfurece con su novio Guy cuando trata de tocarla hasta la caricia más inocente. Si se rinde a los avances de él para complacerlo, va acumulando rabia en el interior, que finalmente la desborda y le provoca una sensación de víctima indefensa. Revive el abuso. A su vez, Guy cuenta que ella lo mira con una frialdad indescriptible, como si lo odiara. No entiendo qué hice mal. Me muero de ganas de acostarme con ella, pero no tenemos ningún tipo de relación erótica. Marcia no está enojada con Guy por algo que él le hizo. Está atrapada en una proyección arquetípica furiosa con todos los hombres, en especial con el deseo sexual de los hombres. En sus ataques de rabia, Marcia queda bajo el control de Lilith, a la que se considera tradicionalmente como una figura demoníaca peligrosa, una bruja seductora y una asesina de niños. Las mujeres que fueron víctimas de abusos y adoptaron un estado de obediencia pasiva podrían encontrar oro en ese personaje de la sombra. Representa la capacidad de la mujer de decir que no al deseo de igualdad e independencia y sus instintos naturales y salvajes, que vuelven cuando está carada. Igualmente, la proyección arquetípica positiva bendice y maldice a la vez, a través de la resonancia que tiene en el alma, porque pone al individuo en contacto con la esencia espiritual del amado, superando a la persona y lo lleva a un amor más profundo. Al mismo tiempo lo ciega al lado oscuro del otro, que en consecuencia lleva la proyección de la luz y lo prepara para una caída cuando se deshaga la proyección. A los 30 años Ron, un abogado judío de Nueva York, se enamoró 6 veces en un año de 6 jóvenes rubias, delgadas y atléticas. En cuanto a una de sus diosas salía a buscarla, me robó el corazón, la quiero, se decía con un suspiro, como si realmente le diera parte de sí a otro ser humano. Muy pronto había muchas de las diosas de Ron en el centro de Nueva York. Ron seguía buscando esa imagen de mujer hasta que un día la vio, una extraña en la calle, e inmediatamente entendió el significado de proyección. Se dio cuenta de que el sentimiento intenso que experimentaba no tenía nada que ver con la mujer que tenía enfrente. No la conocía ni sabía lo que valía esa mujer. La atracción estaba en su mente. En otras palabras, se enamoraba una y otra vez de un aspecto invisible de él mismo, su alma, como un príncipe que no se siente completo hasta que se une con una princesa. Aunque todavía las admiraba, se rompió el hechizo de las diosas. Ron quedó libre para explorar una forma más auténtica de vínculo con otra clase de mujer. Encontró varias claves en la oscuridad de la sombra. Confesó que siempre se había sentido feo e indigno de amor. Al buscar a la diosa, lo que trataba de hacer era congraciarse con esa herida. A nivel del ego, intentaba estar con una mujer atractiva para que se lo viera atractivo a él. Pero a un nivel más profundo estaba buscando su propia aceptación, que le curaría el alma. La curación llegó cuando Ron se enamoró de una diosa por última vez y al mirarle a los ojos le vio el alma. En un momento la mujer le dijo que ella también veía la belleza de él. Ron le creyó y al recibir ese reflejo de ella, como cuando la bestia recibe el amor de la bella,
Se rompió la identificación de él con la sensación de ser inaceptable y se estableció una conexión entre él y su alma. Muy pronto conoció a una mujer judía de cabello oscuro con quien vive desde hace 3 años. A veces, las proyecciones arquetípicas al principio nos enfrentan con la relación. Sin embargo, después de un tiempo evocan a la sombra. Al igual que muchos sacerdotes a los que hace poco se pescó en salidas clandestinas en busca de sexo, quienes portan la proyección idealizada sufren bajo el peso que les significa. Cuando Ron se casó con una de sus mujeres ideales, la hizo sentir idolatrada en lugar de amada, alejada en lugar de cercana, hasta que ella tuvo un romance con un amigo, y Ron tuvo que abrir los ojos. Le dijo al terapeuta: estuve casado con Lynn durante 3 años, pero no sé lo que ella sentía respecto de nada ni lo que pensaba. Lo único que conozco de ella es su aspecto físico. Cuando me di cuenta de eso supe que necesitaba ayuda. Esas 2 clases de proyecciones románticas, la pareja como padre o madre, la pareja como Dios, tiemblan y caen provocando muchas veces una crisis de compromiso. En ese momento crucial de toda relación, la persona más familiar se vuelve un extraño, y uno de los cónyuges o los dos proclama: esto no era lo que yo esperaba, esta no es la persona con la que me casé, pensé que te conocía bien, pero me equivoqué. Quizá tengan un shock y pierdan la fe. Entonces se instala el sentimiento de traición. Hay 3 razones para esa serie de episodios. Primero, es cierto que la pareja no es lo que se creyó, pero si la sombra hizo su tarea, la persona que se eligió como pareja es justamente la que tiene que ser, y justamente la que no tiene que ser, como lo expresó un matrimonio. Ella tiene todo lo que necesito y todo lo que odio. La otra responde: sí, él también tiene todo lo que necesito y todo lo que odio. En otras palabras, la proyección ideal de padre o Dios se tambalea y entonces de pronto aparece otro rostro en el amado. Como dijo una mujer, es como un extraño que tiene deseos secretos que no son los que es él, pero es realmente él. La mujer tranquila y pacífica se convierte en una persona celosa, exigente y molesta, la peor pesadilla de su cónyuge. El hombre fuerte se vuelve un ser dependiente, que la necesita para todo y la controla, el peor sueño de ella. Cuando surgen esos personajes de la sombra y destruyen las ilusiones del romance, revelan aspectos tan desconocidos e inesperados de la personalidad, que de pronto el observador siente que desapareció la confianza entre ellos. La pareja se enfrenta con una crisis de compromiso. En segundo lugar, el proceso romántico no es lo que se esperaba. Es decir, que el individuo ya no se siente cómodo con los viejos modelos. Se enfrenta con el otro, el extraño, el impredecible que vive dentro del amado. Y el proceso que había avanzado hacia una mayor seguridad en la intimidad parece detenerse. Por último, el mismo individuo no es quien creyó que era. La revelación tan humillante de los aspectos de la propia sombra puede ser tan abrupta y desconcertante como el descubrimiento de los rasgos de la pareja. Una mujer le dijo a su terapeuta que siempre usaba el sarcasmo como escudo por miedo a que le rechazaran los sentimientos. Pero cuando su pareja le decía que le dolía profundamente el tono sarcástico, ella se entristecía y sentía remordimiento. Cuando el individuo descubrió esos aspectos de su propia sombra, sintió humillación por su desnudez y corrió a esconderse, creando así obstáculos que se interpusieron a la intimidad y otras crisis de compromiso. O bien siente culpa y responsabilidad por la desilusión y el dolor del amado. La destrucción de esas ilusiones se da en forma gradual, como cuando se pela la cáscara del huevo, y de a poco, incluso a través de muchos años, se llega a tener una percepción más clara de la pareja y de uno mismo. Por ejemplo,
un hombre que oculta su problema de dependencia de alcohol a su mujer, o una mujer que toma tranquilizantes, o antidepresivos para controlar los estados de ánimo. Cuando el otro ve algunas características de esas conductas en su compañero, después de muchos años de ocultamiento se enfurece y se siente traicionado. Tiene la sensación de haber vivido con un extraño. Esa destrucción también puede darse en un segundo, como cuando se rompe el cascarón. En un momento los amantes creen conocerse y al segundo sienten estar viviendo con un extraño. Esa misma parte que proyecta la perfección en el otro se vuelve crítica de todo lo que no es perfecto. Por eso la diosa se convierte en la bruja, o el rey toma el látigo del tirano, o el héroe se vuelve común y se disuelve con la insustancialidad como la imagen de un sueño. Cuando se quiebran las proyecciones y el individuo se encuentra con los personajes de la sombra del otro y los suyos propios, la tarea de la relación se complica. Mantener un romance con el lado oscuro y aferrarse a la conexión del alma, la unidad arquetípica que une a la pareja, ver a través de la ilusión de la bella y la bestia y más allá, para encontrar la belleza auténtica que hay en el corazón de las personas amadas, ser capaz de contener los dos lados, el lado iluminado y el oscuro, es un gran paso hacia el desarrollo y una promesa del romance con la sombra. El objetivo entonces no es vivir sin proyecciones, eso es imposible. Natural y automáticamente el individuo convierte a su pareja en su padre o a su madre cuando la sombra trata de hacerlo sentir seguro y amado. Para descubrir el oro en esa proyección personal, hay que ver a través de ella constantemente al tiempo que se la cava para hacer una introspección y se mantiene la unión con la otra persona como un ser humano real. Para descubrir el oro en la proyección arquetípica, hay que ver a través de ella constantemente al tiempo que se mantiene la unión con la otra persona en cuanto a ser humano mortal y honrar la visión profunda que se tiene, que ve a Dios en el amado, una realidad transpersonal y una fuente permanente de energía e inspiración.